Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema. Recuerden que invertimos la clase. La clase pasada dimos el tema 5, así que hoy damos el tema número 4, ¿sí? Que tiene que ver con la prescripción de fármacos. Les decía antes de empezar a grabar que hoy vamos a empezar a ver la parte de los médicos, cómo hacen la receta, y después vamos a volver a dar esto cuando veamos atención farmacéutica, ¿sí? Que es uno de los temas para el tercer parcial. Así que lo que van a ustedes poder notar es la diferencia de hoy, cómo lo van a ver al tema, y después cuando ustedes ya van teniendo un montón de información, más conocimientos a medida que vayamos avanzando en el curso, cómo cambia también incluso la mirada de ustedes. Bueno, vamos a empezar. Recuerden, como siempre, cuando se corta, se vuelven a conectar al mismo enlace. Bueno, ¿qué es la prescripción primero? ¿Sí? ¿Qué es la prescripción? Dice que la prescripción de medicamentos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación directa y duración del tratamiento. O sea que lo que está hablando es que tiene que ser qué medicamento le receta, en qué dosis le receta y por cuánto tiempo. ¿Sí? Esto de por cuánto tiempo muchas veces no va a aparecer en las recetas modernas, ¿sí? Pero normalmente antes decía, bueno, suministrar tal medicamento en tanta dosis por el término de 7 días. Entonces, ¿para qué servía eso? Para poder calcular cuántos comprimidos va a necesitar. Muchas veces los antibióticos, por ejemplo, que son de 3 tomas diarias, normalmente 7 días, 7 por 3, 21, necesitaría 21 comprimidos. Pero los antibióticos suelen venir en 16 comprimidos, suelen venir en 8, suelen venir en 20 en algunos casos, así que muchas veces no se ajusta, ¿sí? a lo que se necesita. La prescripción es un proceso clínico, individualizado y dinámico. Esto es muy importante que se entienda qué significa. Clínico. Clínico viene de observación. El médico revisa al paciente, ¿sí? En base a lo que el médico puede ver en el paciente, más lo que el paciente le dice, ¿sí? Porque no puede saber si le duele o no le duele. Lo que sí va a poder saber es si al tacto está inflamado, por ejemplo, un intestino, ¿sí? Cuando se palpa la panza para saber si hay alguna una inflamación intestinal, a mí me enseñaron, ¿sí? Uno siente cómo se escurre. Cuando uno aprieta, uno siente así que ¡fuf! Se escapa, digamos, el líquido en el intestino se escapa hacia los costados. Es muy notorio, se siente muy fácilmente. Yo tenía un profesor que en la parte de todo lo que era esto, anatomofisiología, que nos permitía ir, cuando él estaba en la guardia del hospital, nos permitía ir y él nos explicaba justamente a hacer atención, por más que nosotros pues no íbamos a hacer, pero sí para entender el proceso del diagnóstico. Y cuando se toca al paciente, cuando se mira directamente sobre el paciente, es lo que se le llama clínica, ¿sí? Yo puedo tener un diagnóstico por una resonancia, puedo tener un diagnóstico por un análisis bioquímico, puedo tener un diagnóstico por una radiografía. Esos son diagnósticos por imágenes, diagnósticos por datos, ¿sí? Pero el diagnóstico por clínica es cuando el médico revisa al paciente. Individualizado. Podemos tener dos pacientes con una sintomatología igual y a lo mejor se debe a otro problema. O a lo mejor la diferencia que hay entre un paciente y otro es la medicación que ya toma. ¿Sí? No es lo mismo una persona que no toma medicamentos a otra que ya está tomando antihipertensivos, antidiabéticos, medicación para el asma y demás. ¿Sí? Entonces siempre va a ser individualizado. Y dinámico se refiere a que va a ir cambiando con el tiempo. Por eso normalmente cuando no todas las veces que yo tengo fiebre es por el mismo motivo. En el mismo proceso, a veces cuando uno está en el tratamiento y el médico le dice, te quiero ver dentro de 5 días para ver si la medicación está funcionando, a lo mejor hay otra cosa, aparece otra cosa o aparece alguna desviación, ¿no? El medicamento me hizo mal, tengo que cambiar esto otro, me apareció colitis, me apareció vómitos, me apareció esto, me salió una urticaria. Por eso es el tema de que el médico le va a decir te quiero ver dentro de 5 días, ¿sí? Cuando son tratamientos más largos, por ejemplo un antihipertensivo, y se prueba un medicamento por primera vez, normalmente le va a decir te quiero ver dentro de 15 días.
Entonces durante 15 días el paciente está tomando esa medicación y ya va a haber un cambio en su cuerpo, ¿sí? Entonces el médico puede evaluar si ese cambio es favorable o no. Les doy un ejemplo, ¿sí? En mi caso, que soy asmática. Si me voy al médico y no le digo que soy asmática, ¿sí? Y me da, por ejemplo, enalapril, es el antihipertensivo más recetado de la Argentina, el número 1 en ventas, el enalapril. Eh, yo lo tomo, ¿sí? Vengo durante 15 días, lo tomo. Lo más probable con lo alérgica que yo soy, nunca lo tomé, pero lo más probable con lo alérgica que soy es que me perjudique por el asma, ¿sí? Aparece una presencia de tos seca, ¿sí? Aparece taquicardia. ¿Por qué? Porque ni ese medicamento no va a funcionar, ¿sí? Cuando voy al médico a los 15 días le digo, mira, me aparece taquicardia, no puedo respirar, ¿usted es asmática? Sí, la idea es que pregunte antes o que yo se lo diga antes, pero la mayoría de las veces esto pasa desapercibido. La gente no tiene la costumbre de decirle al médico toda la medicación que toma, ¿sí? Entonces ahí lo que va a hacer es cambiarme ese medicamento por otro antihipertensivo que no afecte tanto al pulmón. Todos van a afectar al pulmón, pero hay otros que afectan en menor grado. Bueno, eso sería, digamos, como para que ustedes entiendan qué significa clínico, revisar al paciente, individualizado, porque no hay dos pacientes iguales, no va a haber dos enfermedades iguales, y dinámico porque va cambiando con el tiempo, ¿sí? A lo mejor, ustedes vienen ahora con el COVID, ¿sí? Salen del COVID y ahora están apareciendo meses después secuelas de ese COVID, ¿sí? O sea que es una enfermedad nueva, se desconoce y tampoco se conocen los efectos a largo plazo que está presentando. Bueno, eso significa dinámico, que se mueve. Los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y o promocionales. ¿Qué quiere decir? Cada médico tiene su libretita, ¿sí? De los 7.000 y pico de medicamentos que hay en el mercado, por eso les digo siempre que es imposible que se aprendan los nombres de todos, cada médico se maneja con un paquete, ¿sí? Aproximadamente entre 40 y 60 medicamentos son los que ellos manejan, que saben los nombres, que saben las dosis, que tienen las indicaciones y demás grabadas, ¿sí? Como para escribirlo. Eso se llama patrón. Cada médico siempre receta dentro de ese patrón, de eso mismo, ¿sí? Que se repite. ¿Qué me va a afectar en esto? Determinantes sociales. ¿Cuáles pueden ser un determinante social que a ustedes se les pueda ocurrir? La tele, ¿sí? La propaganda en la televisión. La gente ve en la televisión, yo quiero eso, ¿sí? La mayoría de los medicamentos que salen en la propaganda están bien, son de venta libre. La mayoría no sería muy problemático. Ahora, hay algunos otros medicamentos que también son venta libre que sí interfieren con muchos de los medicamentos que están en tratamiento prolongado. Lo vimos la clase anterior, farmacodinamia, habíamos visto que, por ejemplo, la aspirina con lo que sean los antihipertensivos, ¿sí? Entonces afecta, y que sea venta libre no quiere decir que no interaccione con los medicamentos que yo ya estoy tomando o que interaccione con las comidas que yo estoy usando y que me pueda generar, por ejemplo, una úlcera. Cuando yo abuso, por ejemplo, muchos analgésicos. Bueno, esos son los sociales, ¿sí? Lo que tenga que ver con lo que la sociedad, mi amiga me dijo, mi tía me dijo, me recomendó mi vecina, ¿sí? Culturales. Los culturales tienen que ver ya con un proceso más arraigado en la sociedad, ¿sí? Viene más de transmisión de abuelas a padres y demás, que tiene que ver con determinados usos de los medicamentos. Eso también le va a afectar al médico. ¿Por qué? Porque el médico muchas veces va a tener que adaptarse a lo que es ese paciente. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que no consumen determinados medicamentos, pero culturalmente, ¿sí? O en forma religiosa, ¿sí? Hay alguna limitación. Entonces el médico se tiene que adaptar a esas cuestiones por ahí muy puntuales, pero que en la práctica sí se van a encontrar, existen. Económicas. En económicas tenemos el bolsillo, esa es la limitante. ¿Cuánto dinero dispongo para comprar los medicamentos?
A raíz de esta limitante, ¿sí? Es lo que surge todo lo que tenga que ver con la ley de prescripción por nombre genérico, ¿sí? Que la idea era que los medicamentos bajaran sus precios, pero en realidad no ocurrió eso. Y cuando hablamos de promocionales, tiene que ver, o sea, un médico, por ejemplo, al ejemplo le doy, un médico no le puede dar a un paciente de escasos recursos un medicamento que vale 150.000 pesos, ¿sí? Hay medicamentos más caros que eso. Hay medicamentos que rondan alrededor de 1.000.000 de pesos y más, ¿sí? O sea que no le puedo dar a un paciente de escasos recursos eso. Entonces el médico tiene que ajustarse también al bolsillo de ese paciente. Y por último, los promocionales tienen que ver con los agentes de propaganda médica, los visitadores médicos, que son los que van a ver al médico, son los que le pasan las novedades, el último medicamento que salió, le explican para qué sirve, bla, bla, le entregan eh, recordatorios, ¿sí? Merchandising se llaman, de todo lo que tenga que ver con la virome con el nombre, el recetario con el nombre, ¿sí? Varias cosas. ¿Para qué? Para que el médico vea ese nombre por todos lados en su escritorio y recuerde, ¿sí? Eso es, simplemente sirve para eso. Después tienen, por supuesto, toda la información científica de lo que él está tratando de transmitir el visitador o el laboratorio en sí. Todos esos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con medicamento de venta libre, por ejemplo, sí se puede hacer promoción en los medios, en radio, en televisión, ¿sí? En revistas y demás. Pero lo que sea venta bajo receta es exclusiva de todo lo que sean los agentes de propaganda médica, ¿sí? Incluso, si queremos ajustarnos bien a lo que es la ley, ni un médico, ni un farmacéutico, ni un bioquímico pueden utilizar las marcas comerciales de los medicamentos, ¿sí? Porque eso es exclusivo de los visitadores. Sino que deberíamos hablar en todo momento, supónganse, en lugar de decir Lotrial, decir Enalapril, ¿sí? O sea, siempre refiriéndonos al nombre de la droga. Eh, entonces, en esos casos, muchas veces cuando se dan cursos de capacitación y un médico es el que está hablando, por ejemplo, está dictando la charla, ustedes siempre van a ver que está dentro de lo que es el acompañamiento del médico, el visitador del laboratorio, porque es como que le está otorgando el permiso para que ese profesional pueda hablar, pueda decir las marcas comerciales. En realidad acá no se persigue, digamos, a nadie con ese sentido, pero la ley lo que estipula es eso, que solamente los agentes de propaganda médica puedan referirse a marcas comerciales propias, ¿sí? De su laboratorio, supónganse, o de otras marcas cualquiera. En mi caso, yo soy visitadora médica también, así que yo puedo nombrar cualquier marca comercial que quiera, ¿sí? Pero aclaro. Bueno. Dice, desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción propiamente dicha son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. ¿Sí? Esto es importante también, porque van a aparecer recetas de personas que en realidad no están habilitadas. Ahora están viendo también la posibilidad de habilitarle a los kinesiólogos determinadas cantidades de medicamentos. No un psicotrópico, ¿sí? Sino algo que tenga que ver con su profesión, ¿sí? Para los dolores y demás. Están viendo eso ahora, evaluando. Pero como no son dentro de la rama de los médicos, ¿sí? Dentro de los médicos vamos a encontrar especialidades. Por eso un psiquiatra puede medicar, pero un psicólogo no, porque el psicólogo no es un médico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también. Los odontólogos determinados tipos de medicamentos y los veterinarios también determinados números de medicamentos. Los veterinarios es más amplio incluso, porque ellos son médicos veterinarios, más amplio incluso que los odontólogos y los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a encontrarse en los animales las mismas enfermedades que tiene el ser humano. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que existe una gran cantidad de fármacos que se expenden sin prescripción alguna. Analgésicos, laxantes, polivitamínicos, antiácidos, entre otros. ¿Sí? Vamos a encontrar muchísima cantidad de todo lo que se considera venta libre. Bueno, esta es una de las leyes que ustedes tienen,
yo les di el trabajo práctico, creo que no les di todavía a ustedes el trabajo práctico. Bueno, ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico de un análisis de dos leyes. Una es esta, ¿sí? Y la otra es la ley de prescripción por nombre genérico. Eh, bueno, con esta ley es la última ley que se sancionó acá en Misiones, que tiene que ver con la regulación del ejercicio de la actividad farmacéutica. Entre ustedes hay una correntina, así que cuando hagamos el trabajo práctico yo les voy a mandar la ley de corrientes, ¿sí? Para que lo haga el trabajo práctico en base a esa ley. Bueno, ¿qué dicen esta? Dice, en la farmacia se debe ajustar el expendio de drogas, medicamentos y suplementos dietarios a las siguientes formas de acuerdo determine la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación siempre va a ser el Ministerio de Salud Pública provincial. El que tiene el poder de policía, el que puede sancionar, el que puede habilitar, es el Ministerio de Salud Pública provincial. ¿Sí? Acá en Misiones, el de Misiones, en Corrientes, el de Corrientes. La ley de Corrientes también tiene esto, ¿sí? Por eso no hago no coloco, digamos, la otra ley, porque las dos tienen esta misma clasificación. Entonces, por un lado vamos a tener los medicamentos que están legalmente restringidos. Para eso se necesita una receta oficial. La receta oficial varía de provincia en provincia, ¿sí? Porque cada una de las provincias va a determinar. En Misiones tiene 3 partes, ¿sí? Es una receta que tiene 3 partes. El médico la tiene que rellenar. Primero el médico tiene que estar inscrito en salud pública para recetar ese tipo de medicamentos. El médico rellena las 3 partes, ¿sí? Y una vez que rellena las 3 partes, va a entregar 2 al paciente. Una se queda en su talonario. Cuando le entrega esas 2 al paciente, el paciente va a ir a la farmacia. En la farmacia, bueno, se le da la medicación, se queda con esas 2 recetas, una la va a archivar y una la tiene que devolver a salud pública, porque ahí salud pública cierra el circuito, ¿sí? Esto es lo que se tiene que hacer en cuanto a la receta. Esto cuando habíamos hablado de los trámites post, ¿sí? Los post entrega del medicamento, dentro de eso también incluye todo lo que tenga que ver con salud pública. Puede ser facturar una obra social, puede ser realizar la trazabilidad, lo que sea que se tenga que hacer después de la venta, ¿sí? Post-venta. Bueno, después tenemos, en este caso, acá en Misiones tenemos la receta de todo lo que sea psicotrópicos va a ser rosada y todo lo que sea estupefaciente va a ser celeste. Eso es acá. Si no me equivoco, Corrientes también tiene esta misma forma porque era la que tenían todos al principio de cuando se sanciona la ley nacional. Pero Buenos Aires, por ejemplo, no tiene tri, sino que tiene dos partes de receta y la receta es blanca, por ejemplo. Bueno, el segundo tipo de receta va a ser la dispensación de bajo receta archivada. Esa es una recetita común que la farmacia tiene que guardarla, ¿sí? La guarda y la va a registrar en los libros. Nosotros vamos a ver lo que son los libros cuando veamos atención farmacéutica, ¿sí? Yo les voy a llevar los libros de mi farmacia, la farmacia donde yo trabajo, para que ustedes lo puedan ver. Dispensación bajo receta, que sería cualquier otra, pero que yo no tengo la necesidad de archivarla, entonces puede ser un antibiótico, un antihipertensivo, ¿sí? Que en ese caso el paciente se lleva su receta si quiere o la receta es utilizada para tener el descuento de las obras sociales, ¿sí? Y por último, la dispensación sin receta médica, que son los de venta libre. Recuerden que venta libre significa libre de la receta, no libre de que se pueda vender en cualquier lugar. Hubo todo un problema cuando en la década del 90 se realizó, digamos, la desregulación económica. Era Cavallo ministro de Economía y Menem presidente, y sancionaron un decreto, ¿sí? Que rápidamente se adhirieron todas las provincias, un decreto de desregulación económica que establecía varias flexibilidades que se le daban a distintos tipos de profesiones. Una fue la de farmacéutico, la de farmacia, y se desreguló la distancia, empezaron a poner una farmacia al lado de la otra, se desreguló todo lo que sea el precio, la venta, y lo que interpretaron en ese momento fue que venta libre significaba libre en cualquier lugar.
¿sí? Entonces, esto está sacado, digamos, de Norteamérica, over the counter, OTC en Estados Unidos, y eso es lo que significaba en el mostrador, venta en el mostrador, ¿sí? O sea que es nuestra venta libre. Lo malinterpretaron y generaron todo un problema. Después se volvió a poner medicamentos solamente en farmacia recién en el 2009, ¿sí? Pero también nuevamente cada una de las provincias tenían que volver a adherirse. Misiones adhirió relativamente, digamos, recién en el 2016 con esta ley, que fue la que incluye esto, que todos los medicamentos tenían que estar en farmacia. O sea que la farmacia también viene sufriendo muchos cambios. Esta es la otra ley que les digo para los de Misiones. Esta es para la prescripción y expendio de medicamentos en la provincia de Misiones. Y en este caso sí lo que se refería era la obligatoriedad del uso de nombre genérico. ¿Por qué les pongo estas dos leyes? Porque una es la forma que el médico tiene que recetar en base a esas 4 categorías, ¿sí? Y otro es cómo tiene que recetar, lo que tiene que ser principalmente con el nombre genérico. Esto se sancionó en el 2002 y a partir de ahí vino toda una pelea de médicos con farmacéuticos y después con odontólogos, porque justamente se tuvieron que ajustar a no recetar más las marcas comerciales que les daban los visitadores médicos, sino a recetar justamente el nombre genérico y que el paciente pudiera elegir lo que se ajustaba a su bolsillo, ¿sí? Si un medicamento me sale 15, el otro me sale 10 y el otro me sale 5, ¿sí? Elegir yo cuál quiero pagar. ¿Quiero el más caro? Bueno, pero pagar el más caro, ¿sí? Entonces, dependiendo el bolsillo del paciente. Bueno, entonces en estos casos, los medicamentos, todos los medicamentos que recetan hoy los médicos, justamente vienen recetados por nombre genérico. Esto llevó 2 años, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando veamos el análisis de la ley. Se tardó 2 años hasta que se pudo llevar adelante y ahora con el tema de la pandemia logró acelerar mucho más el proceso porque antes no existía, por ejemplo, la receta electrónica. La pandemia facilitó en ese sentido y hoy la receta electrónica existe. Así que eso facilitó mucho y era algo que se venía pidiendo hace muchísimo tiempo, pero no había una justificación. Sin embargo, ahora sí está permitido. El nombre genérico es el nombre común internacional del principio activo, ¿sí? Es el nombre por el cual yo en cualquier parte del mundo le voy a conocer igual. Estoy acá en Argentina, el enalapril va a ser enalapril, me voy a China, va a ser enalapril, me voy a México, va a ser enalapril, me voy a Irlanda y va a ser enalapril, ¿sí? Entonces, ese es el nombre común internacional que tiene una droga o un principio activo. ¿Vamos bien hasta ahí? Avisen si tienen dudas, ¿sí? Manden un mensajito aunque sea. Bueno, ¿qué principios básicos tiene que tener una prescripción para que al médico le dé resultado? Primero, tiene que estar el diagnóstico. Tiene que estar bien identificado el diagnóstico. Por eso es importante la clínica, por eso es importante estos estudios que por ahí el médico manda a hacer para justamente descartar, ¿sí? Siempre el médico va a pensar mal. Voy a pensar en lo peor. Si eso no es, bueno, voy a ver qué otra cosa puede ser. Y por descartes muchas veces se llega al diagnóstico. A veces la enfermedad tiene síntomas tan característicos que digo, no, es esto, ¿sí? Pero no hay dudas que es esto. Pero cuando los síntomas, dolor, fiebre, eh, alguna erupción, ¿sí? Son muy genéricos. Entonces pueden ser parte de síntomas de otras enfermedades. Así que eso es lo que hay que descartar. Siempre vamos hacia lo peor, ¿sí? Un cáncer. Por ejemplo, una persona que se queje constantemente de dolores de cabeza, jaquecas que no le dejan ver y que llega a sentir que se le mueve el mundo y que le aparecen estrellas de tanto dolor. Así son las jaquecas cuando son muy complicadas. Lo primero que va a pedir una resonancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que descartar un tumor. No hay tumor, bueno, me voy a ir por la parte vascular, o sea, venas y arterias. Algo está mal allí, ¿sí? Si no hay nada,
ahí trancando o obstaculizando la circulación de sangre, lo más probable es que sea neurológico. ¿Sí? Entonces se va descartando aquellas cosas que son más peligrosas. Bueno, una vez que tengo el diagnóstico, dice, especificar el objetivo terapéutico, qué se espera conseguir con el tratamiento. Y eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no consigo ese objetivo, la medicación se tiene que retirar. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la medicación psiquiátrica. Si yo le estoy dando a un paciente un medicamento que lo tiene que tranquilizar y la persona está caminando por las paredes y no le sirve ese medicamento, o sea que yo tengo que hacer un replanteo. Tengo que ver qué otra droga puede ser que a ese paciente se le ajuste mejor, ¿sí? Entonces tengo que ver eh, cuál es el objetivo. Entonces eso yo tengo que fijar. Yo quiero que la persona se tranquilice y pueda estar insertado en una sociedad o quiero que esté dopado y atado en una cama. ¿Qué es lo que quiero? Obviamente no va a ser atado en una cama, pero me refiero a eso. Eso tiene que ver con la droga, por ejemplo, o tiene que ver con la dosis. ¿Sí? Cuanto más dosis le doy, más dopada va a estar la persona, menos va a poder compartir la vida diaria. Así que eso es importante también con el tratamiento, qué es lo que yo quiero. Elección de un tratamiento de eficacia y seguridad comprobadas, preferiblemente de uno o más fármacos bien conocidos por el médico. Por eso siempre le digo que se va a manejar con un maletín de medicamentos. Está ahí alrededor de 40 a 60. En algunos casos que tienen muchos pacientes podemos ampliarlo un poquito más a 80, ¿sí? Pero mnemotécnicamente, o sea, la memoria del médico va a tener registrados aparentemente entre 40 y 60 nombres comerciales. El fármaco elegido puede tener un efecto directo sobre la enfermedad, eliminando su causa. En esos casos van a ser etiotrópicos, se llaman así, etiotrópicos. O puede actuar solamente sobre una o más de las manifestaciones de la enfermedad, o sea, los síntomas que tiene la enfermedad, y en ese caso se llaman sintomático porque ataca a los síntomas, o paliativo, ¿sí? O sea que ataca al síntoma, no va a curar nunca la enfermedad. Bueno, vamos al primero, al etiotrópico, al que directamente eliminando la causa de la enfermedad. Estas son las enfermedades que son curables, ¿sí? Por ejemplo, ahí les habla los antimicrobianos. Vamos a tener dos clases de antimicrobianos. En una vamos a ver todo lo que son los microbios y en la otra vamos a ver las drogas que se utilizan para eliminar esos microbios. Por supuesto que si una persona tiene bacterias, virus, hongos o parásitos, la idea, ¿sí? La idea va a ser eliminar ese microbio. Así que lo primero que se hace es justamente atacarlo con todo, ¿sí? Para eliminarlo. Cuando yo no lo ataco con toda una bacteria, las bacterias que sobreviven, por ejemplo, pueden rearmarse o reagruparse y volver a atacar, ¿sí? Cuando yo uso mal los antibióticos que voy dejando, cortando los tratamientos, esas bacterias que sobreviven se van haciendo inmunes, se hacen resistentes a ese medicamento y ese medicamento me deja de servir. Esa es una de las problemáticas que se tiene a nivel mundial. Bueno, cuando hablamos sobre un síntoma, ¿sí? Por ejemplo, les pone acá los antihipertensivos, los diuréticos, los antiasmáticos. Antihipertensivos, por ejemplo. Tengo la presión alta. La hipertensión no se cura nunca. Voy a tener hipertensión siempre. Voy a poder manejarme y controlar esa hipertensión, la gravedad, con la medicación, pero nunca voy a dejar de ser hipertensa. ¿Qué va a hacer? Van a actuar sobre el calibre. El calibre es el tamaño del agujero, ¿sí? Que tienen las venas y arterias. En este caso nos interesan las arterias. Entonces lo que va a hacer es trabajar estos antihipertensivos en aflojar esa pared, ¿sí? Y hacer que ese diámetro, ese calibre de las arterias sea más ancha o sea más flexible en algunos casos para que la sangre pueda fluir más fácilmente. O sea que lo que mejora es la circulación de la sangre y no la hipertensión, ¿sí? Baja la presión de la sangre porque circula, ¿sí? No tengo ahí amontonado.
la sangre, que eso es lo que aumenta la presión. Cuando hablemos de todo lo que sea cardiovascular, siempre piensen en mangueras. Yo siempre doy el ejemplo cuando veamos la clase de cardiovascular, en las mangueras. Si vieron alguna vez la manguera de los bomberos, vieron que es una manguera chata, que cuando abren la válvula para que salga el agua, esa manguera automáticamente se infla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua empuja las paredes. Eso mismo hace la sangre en las arterias de ustedes. La sangre, cuando el corazón lo bombea, la sangre empuja las paredes. Y eso es lo que nosotros registramos como presión arterial, o sea, la presión que la sangre hace sobre la pared de la arteria. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, cuando yo tengo, si ustedes pisan una manguera, están mojando, ¿no es cierto? Están regando o lavando el patio. Y alguien pisa la manguera. ¿Qué pasa con la manguera? ¿Sí? Al final no va a salir agua, pero la anterior a la pisada se infla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la presión interna. Y eso es la hipertensión. ¿Sí? Así que tengo que ver lo que va a hacer este antihipertensivo es relajar esa pared para que la sangre fluya más fácilmente, pero nunca va a curar la enfermedad. En el caso de los diuréticos lo que hacen es aumentar el flujo, aumentar la cantidad de orina que pase por ese riñón. O sea que va a ir siempre la sangre al riñón, se filtra y va a salir la orina. ¿Sí? Entonces lo que hace el diurético es acelerar ese proceso. A ver, Sabrina dice, a mí me duele la garganta y me tomé una tableta de 9 pastillas y no me pasó, las pastillas son caramelo de miel que viene con antibacteria y todavía no me pasó el dolor. Habría que ver si tu garganta está roja, está con placas blancas, ¿sí? ¿Qué tipo de situaciones? Si la garganta la tenés roja, abrí la boca y mirate en el espejo, o que alguien te mire, ¿sí? Que alumbre. Si las anginas, que vas a ver que son como así, como dos mollejitas atrás en la garganta, si están rojas, eso no es, ¿sí? Eso no es para usar antibióticos. Normalmente estos caramelos, los caramelos tenés que buscar caramelos que tengan analgésicos, ¿sí? Anestésicos tienen también algunos. Entonces ahí sí te va a calmar el dolor. Si no hay bacterias, no te va a hacer nada el antibacterial, ¿sí? Ese sería. Cuando hay bacterias, va el antibacterial, si no, no. ¿Cómo sé yo que la garganta tiene una bacteria? Porque la placa va a estar blanca, ¿sí? Lo que voy a ver, la angina es blanca, blanca o amarillenta. Bueno, después vamos a ver, hay otras enfermedades que también aparecen ahí. Y esto, por ejemplo, no se llama angina, ¿sí? Normalmente la gente le llama angina. Esto se llama amígdalas. Y cuando tengo dolor de garganta y no puedo tragar, se llama amigdalitis. ¿Por qué? Porque angina viene de angor, que es del corazón. Eso lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular, ¿sí? Te adormeció la boca. Bueno, mirate la garganta entonces primero, ¿sí? Si está roja, no hay. Bueno, esto tengan en cuenta también que estamos ahora con gripe A. Estamos en una pandemia de gripe A. Y dentro de lo que son la gripe A van a estar también los cuadros así, de tos, los cuadros de amigdalitis, los cuadros de moco bien copioso. Así que cuídense cuando están con la gente. Es muchísima la cantidad de gente que está con gripe A. El tema para la gripe A sí hay solución porque hay medicación para eso. El oseltamivir se llama la droga que se utiliza para la gripe porcina. Pero gripe A o gripe porcina es lo mismo. Pero en este caso no está siendo una pandemia muy grave, por eso no hay alertas todavía. Pero está habiendo cada vez más casos, ¿sí? Así que cuídense. Barbijo, seguimos con barbijo y vamos a, por lo menos todo lo que sea este invierno, y va a ser más fácil, digamos, no contagiarse. Revisate la garganta ahora, ¿sabes? Bueno, entonces los diuréticos tampoco van a solucionar el problema, ¿sí? Lo que va a hacer es eliminar líquido. ¿Cuándo voy a usar diurético? Cuando se nota en el paciente la retención de líquidos. ¿Cómo lo voy a notar? Las piernas se hinchan, los pies se hinchan, ¿sí? Pero eso es un problema de las válvulas de las venas. Es
cardiovascular el problema, ¿sí? No se va a solucionar tampoco con el diurético, pero el diurético alivia los síntomas porque al eliminar el líquido baja el dolor que se siente en las piernas, en los pies. Bueno, y los antiasmáticos, ¿qué hace el medicamento? Dilata, igual que el antihipertensivo, el medicamento dilata los bronquios para que pueda ingresar el aire. No me va a curar el asma, ¿sí? Lo único que hace es mejora mi posibilidad de respirar. Si yo no respiro, me morí, ¿sí? O sea que lo que es paliativo. Bueno, ¿entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, es etiotrópico cuando yo puedo eliminar completamente, ¿sí?, la causa de la enfermedad. Cuando es una enfermedad crónica, por eso se llama crónica, porque no termina, sigue, no se llama paliativo o sintomático, o sea que solamente trata al síntoma. Pasa lo mismo cuando tenemos fiebre, pasa lo mismo cuando tenemos dolor. Atendemos a la fiebre, atendemos al dolor, ¿sí? Pero no vemos la enfermedad en sí. En general, los criterios de elección de un fármaco son los siguientes. Esto es importante y esto es de examen, ¿sí? Hay 4. Primero, mayor eficacia. En otras palabras, aquel que sea capaz de eliminar la enfermedad con más certeza y en el menor tiempo posible. Eso es eficaz, ¿sí? O sea que si yo tengo la diana de donde se tiran los arcos con flecha, lo más en el centro posible. Tengo que apuntar ahí. Eso es mayor eficacia. Eliminar la causa, la enfermedad, digamos, con la certeza, lo más preciso posible. Segundo, mayor seguridad. Es decir, que se asocia a menos reacciones adversas medicamentosas. Cuanto más voy a poder apuntar hacia la enfermedad que estoy tratando, menos van a ser los efectos secundarios, ¿sí?, o adversos. Esto se está trabajando en todos los nuevos. Yo le había hablado al principio de que hoy podíamos hablar de algunos medicamentos como si fueran teledirigidos, ¿sí?, como un misil va específicamente a tal. Eso se está tratando mucho con todo lo que sea oncológicos, para que las drogas vayan específicamente al tumor y no dañen al resto de las células, porque la medicación oncológica es muy agresiva, ¿sí? Entonces van apuntando más hacia que tenga como predilección esa droga hacia determinados tejidos. Esto, recuerden, es lo que nosotros vimos en la segunda clase, en la tercera, mejor dicho, de farmacodinamia, cuando va el medicamento y se une con receptores específicos. Entonces, el primero más eficaz, el segundo más seguro, el tercero fácil administración. Dice, en cierta forma, ese punto se refiere a la comodidad para el paciente, incluyendo, de ser posible, agentes que se usen una sola vez por día. Eso es lo nuevo. Eso lo vimos en la clase pasada. Tercero, entonces, el primero era más eficaz, el segundo era más seguro, el tercero es fácil administración. Y hablábamos ahí que tiene que ver con los de ahora, por ejemplo, una sola toma. Eso lo vimos en la clase pasada cuando veíamos a aquel paciente que puede tomar un comprimido, si no, bueno, se le da en forma líquida, o si no, se le da en forma inyectable. Ver la forma en cuál es más cómodo para el paciente. Hay algunos pacientes que tienen terror a las agujas, así que van a preferir toda la vida algún comprimido, ¿sí? Entonces, esto va a ir variando. Y con el tema de que los agentes se usan una sola vez, se ve sobre todo en el tema de los antibióticos, justamente para facilitar. Los antibióticos son medicamentos que son muy rigurosos con los horarios, ¿sí? Y sin embargo, se veía, por ejemplo, en todo lo que sea pediatría, que estaba durmiendo, no le quise despertar, le di cuando se levantó. O sea, esos rangos que cambiaban la toma, también los vimos en farmacodinamia. La dosis, ¿sí?, una vez que se aleja o se acerca, cuando se acercaba podía ser peligroso por lo tóxico y cuando se alejaba no llegaba al nivel necesario. Entonces, en estos casos también fallaban, pero no porque el medicamento no era el adecuado, sino porque la administración de la droga no era la adecuada. Entonces se tendió a hacer que, sobre todo en pediatría, la medicación sea una sola vez por día. Yo les había hablado también de que había algunos medicamentos que se tomaban una sola vez, ¿sí?, pero que parte de ese medicamento se desarmaba ahora y parte dentro de horas.
Así que eso era como si yo tomara 2 pastillas separadas. El cuarto y último punto es menor costo. Siempre que sean bioequivalentes, o sea que yo pueda decir que son dos productos del mismo nombre genérico, en esos casos siempre tratando de usar el de menor valor. Esto recién se hizo efectivo cuando hablamos de lo que sea la medicación, la ley de prescripción por nombre genérico. ¿Por qué? Y eso también es importante. A ver, le voy a prender la luz porque me molesta estar así en la oscuridad. A ver. Ahí se me ve. También es importante. ¿Por qué? Porque surge la ley de prescripción por nombre genérico en un momento de crisis económica del país. ¿Sí? La crisis del año 2001 fue una crisis muy difícil económicamente y generaba que aquellos pacientes no pudieran acceder a la medicación. Entonces se tomaron creo que dos decisiones, fue Ginés González García también, el que era ministro en aquella época, y tomó 2 decisiones que marcaron como un antes y un después. La primera decisión que tomó fue el plan Remediar. El plan Remediar era un botiquín que venía en forma gratuita para todos aquellos que, aquellas salitas, ¿sí?, donde tuvieran un médico, donde le pudieran abastecer de medicamentos en forma gratuita a sus pacientes. Esto era destinado a aquellos que no tenían ningún tipo de cobertura y que se atendían por las salitas de salud pública. A medida que el médico iba utilizando la medicación, iba presentando los papeles, las planillas que pedían, y ellos le iban reponiendo. Podía incluso ampliar, bajar, descargar, ¿sí?, dependiendo de los pacientes que tenía cada uno. Hoy sigue funcionando, solo que no se llama plan Remediar. Pero es la forma, digamos, que Nación le acerca medicamentos a cada una de las salitas del país. ¿Qué pasaba con aquellos que tenían obra social? ¿Sí? Con los que tenían obra social pasaba que se iban a buscar la medicación y no le alcanzaba para comprar los 2. Por más que tuvieran cobertura, lo que les costaba no podían pagarlo. Y se presentó muchísimos casos de, por ejemplo, un paciente que tenía que buscar un antihipertensivo y un analgésico para un dolor. ¿Sí? Supónganse, era hipertenso y supónganse que se había lastimado la columna y le dolía muchísimo la espalda. Cuando no podía pagar los 2, elegía siempre el dolor y dejaba el antihipertensivo. O sea, solamente llevaba o podía pagar el analgésico. ¿Por qué llevaba eso? Porque tengo dolor hoy y la gente no se sabe manejar con dolor. Lo va a hacer cualquier cosa con tal que el dolor termine. Entonces, en ese sentido, así como le duele la garganta, ¿sí? O sea, ese dolor, supónganse si sufrieron alguna vez un dolor más potente, ¿sí? Uno trata de eliminarlo. Entonces el paciente se iba con el analgésico y dejaba la receta del antihipertensivo. Ahora, con un dolor yo puedo vivir toda mi vida con un dolor, pero sin el antihipertensivo me puedo morir. ¿Sí? Entonces la prioridad que toma la gente no tiene que ver con los valores de salud. ¿Sí? Entonces era necesario darle alguna manera de que ese paciente pudiera acomodar su bolsillo. ¿Cómo se hizo eso? Con la ley de prescripción por nombre genérico. Entonces, si el médico me recetó un medicamento de 20 pesos y yo no tengo 20 pesos, pero hay otra alternativa con la misma droga de otro laboratorio que sale 10 y yo tengo 10, me llevo eso. ¿Sí? Entonces, ese era el objetivo que tenía la ley en ese momento. Darle el poder al paciente para que pueda elegir una marca acorde a su bolsillo. Bueno, entonces esto, después de la ley de prescripción por nombre genérico, sí se aplica. O sea que más eficaz, repaso, más eficaz, más seguro, de fácil administración y de menor costo. Esas son las premisas que tiene que tener el médico para poder prescribir o tener en cuenta. ¿Cómo es el comienzo del tratamiento? Dice, por medio de la escritura de una prescripción adecuada y la provisión al paciente de toda la información que pueda necesitar, incluyendo
la relacionada con las instrucciones para la administración del tratamiento. O sea que esto tiene que ver con las indicaciones que da el médico en una receta aparte. En realidad es todo parte de una misma receta. Está la parte que va destinada al farmacéutico y la parte que el paciente se lleva a su casa, ¿sí? Eso es todo lo que conforma la receta. Normalmente, si ustedes se ponen a hablar, son muy pocos los pacientes que saben para qué les recetaron algo, ¿sí? Hay algunos que se saben todo, que ya leyeron mientras que estaban esperando el turno en la farmacia, ya entraron con su celular a Google y ya buscaron todo lo que era el medicamento. Pero hay otros que salen sin siquiera entenderle al médico. Les conté el caso de la mujer con su comprimido vaginal. Así que hay que, por las dudas, pensar que nadie entiende y siempre preguntar. ¿Usted sabe para qué? ¿Sabe cómo tomar? Sí, que son indicaciones típicas el mostrador de la farmacia. La escritura de la prescripción se constituye en lo que se denomina la receta médica, que es un documento con implicaciones médicos legales. ¿Qué quiere decir eso? El médico, si receta mal, va a tener que pagar, ¿sí? O sea, va a tener que hacerse cargo de su mala praxis. Eso es mala praxis, ¿sí? Praxis es práctica. Hago mal mi trabajo. ¿Qué pasa después? El monitoreo ulterior, o sea, después. Ulterior es después. Dependiendo del cual se puede comprobar si la prescripción fue adecuada o si la misma debe ser cambiada o actualizada. Lo que le decía, que le va a decir dentro de 15 días te quiero ver, o llamame, ¿sí? Cualquier cosa que te aparezca, me llamas, cualquier situación rara que veas, me llamas. A ver, se me está habilitando cosa acá. Ahí está. Bueno, el médico debe intentar maximizar la efectividad, minimizar los riesgos, minimizar los costos y respetar las elecciones del paciente. Hubo muchísimo tiempo en la cual se tomó al sistema sanitario como médico-céntrico. ¿Qué quiere decir? El médico en el centro y alrededor de él girábamos todos los otros profesionales de salud y el paciente y familia. Hoy no, hoy es paciente céntrico. El paciente y su familia están en el medio y todos los profesionales sanitarios recorremos alrededor, ¿sí? Hoy lo importante es el paciente. El paciente podrá, ahora vamos a entrar en el paciente, salió con la recetita del médico. Podrá elegir si se compra o no el medicamento, decidir si consumirá o no los fármacos comprados, esa es otra cosa. Vamos al primero, elegir si compra o no los medicamentos. Muchas veces, sobre todo las personas mayores, que querían que le dé tal medicamento y le dieron otro y sale decepcionada a la farmacia y dice, me dieron esto. Mi papá, les cuento el caso de mi papá, le dieron aspirineta y él estaba malo y dice, creen que yo soy un bebé, me dieron aspirineta. Sí, la aspirineta ayuda a la coagulación de la sangre, ¿sí? Se les da a todos los adultos mayores, pero mi papá estaba malísimo porque sé que creen que soy un bebé. Entonces no voy a tomar nada. Va a decidir primero si compra o no. Decidirá si consumirá o no los fármacos que compran. En muchos casos compran, retiran de la farmacia, sobre todo si es gratuito, como PAMI, ¿sí? Retiran de la farmacia y uno puede encontrar en los cajones cajas y cajas. ¿Por qué? Porque no tomó o porque no entendió cuándo tenía que tomar, ¿sí? Así hay otros que son súper exigentes con la medicación. Decidir si respetará o no la indicación médica. Esa es otra. Bueno, voy a tomar, pero no como el médico me dijo, ¿sí? Mi papá era rebelde, mi papá decía, tomo doble, hacía corto el tratamiento. O sea, tomo doble. Imagínense, los picos de toxicidad estaban altísimos. Primero, si la completará. Esto es muy común, incluso en chicos jóvenes. Me duele la garganta, tomo amoxicilina y a las 3 tomas me pasó, ¿sí? Así que dejé de tomar el antibiótico. No la completo. Si cambia los tiempos entre toma y toma. Alargo, no me quise levantar, no tenía agua al lado de la mesita de luz y dejé, mañana cuando me levanto nomás tomo. Alargo, acorto, ¿sí? Si cambia la cantidad de dosis como mi papá, doble dosis, ¿sí? Todo eso va a decidir el paciente. ¿Por qué? Porque el médico no está en la casa, ¿sí? Salvo que tenga un acompañante terapéutico el paciente y sea el que le da la medicación.
el paciente se toma solo. ¿Qué me impide a mí sacarme más de una pastilla? O tomarme o no tomar, ¿sí? Y acá entran los derechos del paciente. Los derechos del paciente, esto es importante, esta ley también surge en un tiempo complicado, ¿sí? Es un tiempo en lo que se hizo masivo, digamos, todo lo que sea la información del HIV, con los mitos, con los miedos, con todo lo que significaba. La gente tenía muchísimo miedo a un paciente con HIV. No lo quería cerca, ¿sí? Pensaba que lo iba a contagiar si se sentaba al lado, ¿sí? Miles de situaciones muy traumáticas para los pacientes. Entonces se sancionó esta ley de habeas data, salvar los datos significa. ¿A qué se refiere esto? No me pueden obligar, ¿sí?, a decir que tengo una enfermedad si esa enfermedad es motivo de discriminación. Si esa enfermedad me pone un estigma, una marca, que a mí me separa de la sociedad, o me separa mi trabajo, o me separa, o me discrimina, o me quita algún tipo de derecho. ¿Sí? Eso es lo que significa. Fíjense lo que dice: la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo no quiero dar la información, no la doy, ¿sí? Todas las farmacias están adheridas automáticamente, ¿sí? O sea que toda la información que se maneja en la farmacia está dentro de lo que es esto, ¿sí? O sea, ustedes no pueden, si toman conocimiento de que alguna persona tiene, por ejemplo, HIV, les digo HIV porque fue por el motivo por el cual surgió, pero sirve para cualquier tipo de enfermedad que para la persona signifique un estigma. Cáncer, alguna enfermedad de transmisión sexual, lo que quieran, ¿sí? En ese sentido, entonces no puedo dar a conocer nada. Después aparece otra ley también, que es de los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales profesionales sanitarios y las instituciones de la salud. ¿En dónde se va a aplicar esta ley? El ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rige por esa ley. O sea que el dueño de la historia clínica es el paciente. Por eso le digo que ahora es paciente céntrico, ¿sí? Si ustedes se atienden en el hospital, por ejemplo, y ustedes necesitan una historia clínica, ustedes tienen que ir a acercarse a mesa de entrada, por nota presentan que necesitan su historia clínica sin dar ningún tipo de motivo. Obviamente tardan unos días, 5 a 7 días, y ustedes pueden pasar a retirar. ¿Por qué? Porque la historia clínica es de ustedes. ¿Por qué? Porque surgió muchísimos problemas cuando los médicos no querían derivar, ¿sí? Y el paciente o la familia quería tener otra opinión, ¿sí? Los médicos no querían derivar. La historia clínica es del paciente. Y no se puede hacer nada que el paciente no esté autorizado, que no autorice el paciente. Esto surgió un leve cambio en el sentido de cuando pasó lo de Chano Carpentier, ¿sí? Que le pegó a la madre, el policía llega, casi le mata al paciente. ¿Por qué? Porque él estaba pasando por una crisis de drogas y la madre le quería internar en un centro de rehabilitación y él no, ¿sí? Como la ley esta estipula que el paciente tiene que decidirlo, no lo podían internar. Pero a partir de ese incidente se tomó en cuenta en todo lo que sea lo que es el juzgado, ¿sí? Y también se tiene en cuenta la opinión de la familia en casos donde peligra la vida y demás. O sea, en pacientes que tengan algún tipo de tratamiento psiquiátrico. O sea, yo no puedo obligar a nadie a que se haga un tratamiento que no se quiera hacer. Esto es la ley, ¿sí? O sea, sí o sí tiene que tener la autorización. ¿Cuáles van a ser esos derechos del paciente? A la asistencia, a que me atiendan,
¿sí? Por más que haya alguna situación, digamos, que están de paro o lo que sea, ustedes siempre van a ver que en el hospital hay una guardia de emergencia, ¿sí? A veces hay que esperar mucho tiempo, que eso a la gente no le gusta hacer tampoco, pero siempre van a haber algún tipo de atención. Trato digno y respetuoso, aunque parece mentira, sí se tiene que pedir trato digno y respetuoso, donde me traten no por mi enfermedad, sino como un ser humano sujeto de derecho. Yo simplemente al nacer ser humano, ya tengo los derechos humanos, ¿sí? Y dentro de esos derechos humanos está justamente el de ser valorada, ser tratada como igual. El derecho a la intimidad, a la dignidad. La intimidad tiene que ver con que no se den a conocer situaciones privadas mías, ¿sí? Cuando hablamos de delitos sexuales, cuando hablamos de alguna enfermedad que tenga que ver con lo sexual, que es personal, es privado, ¿sí? En esos casos con mayor autoridad, que no afecte la dignidad de la persona. La confidencialidad siempre, ¿sí? Es derecho, nadie puede hablar de mi situación sanitaria sin mi consentimiento. La autonomía de la voluntad, ¿sí? Y en los menores siempre va a estar tutelado, o sea, hay un tutor, ahí se rige por otra ley que tiene que ver justamente por los adultos, digamos. De todas maneras, por más que sean menores, hay determinadas leyes que los amparen igual, si es alguna situación. Supónganse, hay una película muy linda, esperen que me acuerde cómo se llamaba, Una decisión difícil, en la cual la película arranca, digamos, con una nena que le hace un juicio a sus padres porque no quería que le saquen más a ella material para la hermana que tenía leucemia, ¿sí? O sea, no quería dar más médula, no quería dar nada, ¿sí? Para la hermana. Entonces uno arranca la película mirando y bueno, se va a todo un juicio y demás. La nena le consulta a un abogado que salía en los medios, ¿sí? Como que tenía el 99% de efectividad. Él se promocionaba así, entonces la nena va, le pareció algo rarísimo que no quiere ayudar a su hermana, ¿no? Pero va, arranca, ¿sí? Tenía derecho, el paciente tiene derecho, no quiere ser donante, no le pueden obligar. Durante toda la película uno ve esa lucha, ¿sí? La madre encima era abogada, así que bueno, se pone a trabajar de vuelta como abogada porque ella se dedicaba solamente a cuidar a su hija enferma. La película está muy buena, así que traten de mirarla. Y después al final sí uno se entera por qué la niña hizo eso. Pero quedó en evidencia bien cómo funciona el sistema jurídico, digamos, en un país como Estados Unidos, pero muy similar es también acá. Bueno, autonomía entonces la voluntad con las limitaciones que corresponden. La información sanitaria, tengo derecho, mi historia clínica es mía, ¿sí? Y por eso, como yo tengo mi historia clínica, yo consulto con quien quiero, por eso puedo pedir las interconsultas. Si mi obra social no cubre, de última pagaré, pero puedo tener una segunda, una tercera, una cuarta, las que yo necesite, opiniones de expertos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora hay dibujos, hay gráficos. Bueno, ¿cómo se redacta, cómo se escribe una prescripción? Dice, desde el punto de vista de la receta médica, una prescripción es una instrucción dada por un prescriptor a un dispensador. El médico prescribe, el farmacéutico suscribe. ¿Qué quiere decir eso? El que pidió el medicamento es el médico, pero el farmacéutico es el que pone la firma final, suscribe, firma al final. ¿Sí? Porque ese proceso de entregarle el medicamento al paciente se inicia con el médico y se termina con el farmacéutico. Si el médico le dio un medicamento mal y el farmacéutico vio que está mal y de todas formas le dio, es mala praxis de los dos. El farmacéutico siempre confirma el tratamiento, ¿sí? Entonces, si confirma mal, es mala praxis también. En el caso de las formulaciones magistrales, la receta médica debe incluir la forma de preparación del producto, pues el mismo no se conserva en el stock habitual de una farmacia. Esto lo que más se ve son cremas y son, por ejemplo, los jarabes de morfina que yo les decía.
En ese caso, la indicación va a decir medicamento magistral o algo similar, ¿sí? Va a decir tal cosa, ¿sí? Tal droga, por ejemplo, morfina al 2% por 100 mililitros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En agua, la morfina al 2%, ¿sí? O sea, la cantidad de drogas para hacer al 2% esa solución, y por un frasquito de 100 mililitros. Me tiene que decir en qué. Si es alguna pomada, alguna crema, me tiene que decir en qué quiere que le disuelva, ¿sí? Eso, por eso dice, tiene que decir cómo preparar, la forma de preparar. Van a ver ahora la receta. Dice, datos fundamentales. Identificación del paciente. Esto presten atención porque es lo que vamos a mirar después en la imagen. Identificación del paciente. ¿Sí? Tiene que estar los datos, por ejemplo, el nombre completo, esto del médico, como del paciente como del médico. En el caso del médico tiene que estar el nombre completo, tiene que estar la especialidad del médico, el número de matrícula. Eso es fundamental. El número de matrícula en el sellito ustedes siempre van a ver, supónganse, Rosana Tomás, médica clínica, matrícula número tanto. ¿Por qué tiene que tener ese número? Porque quiere decir que está registrado en el Colegio de Médicos, ¿sí? De la provincia. No puede venir un médico de Buenos Aires a recetar acá, no lo puede hacer. ¿Puedo traer una receta a Buenos Aires? Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir con esa receta a Buenos Aires al hospital y pedir que me la transcriban, ¿sí? En el hospital van a copiar lo mismo, solo que va a firmar un médico de acá, ¿sí? Y ahí puedo ir a cualquier farmacia. ¿Por qué les recalco esto? Porque es un error bastante común vender sin darme cuenta por un médico que no está autorizado y eso puede, la receta acá la perdió, ¿sí? O sea que cuando quiero presentar una obra social, esa receta no sirve. Bueno, con respecto al paciente, tiene que estar el nombre del paciente, puede estar el número de documentos si está en el hospital, o puede estar el número de la obra social, ¿sí? Del carnet de la obra social, si es por el sistema privado. La identificación del centro, ¿sí? Esto vamos a encontrar que hay algunos lugares donde tienen las etiquetas, ¿sí? Espera un momentito. Mi marido se va. Avísame cuando llegue. Sí. Perdón. Viaja al interior. He visitado al médico, también viaja al interior. Podemos ver que tienen los logos del centro sanitario y esto también es importante. ¿Por qué? Porque me dice de dónde es, ¿sí? Si yo veo una receta que dice Buenos Aires, que dice Perú, que dice Chile, esa receta nos sirve acá en Misiones. Lo mismo para la Correntina, ¿sí? Tiene que ser de Corrientes. El momento, la fecha de prescripción. Muchas recetas se van a encontrar que no tiene fecha, ¿sí? Sobre todo lo que son de los duplicados de psicotrópicos, pero la idea es que siempre tenga alguna fecha de prescripción para saber si es un medicamento reciente o es un medicamento que le recetaron hace un año. Normalmente la fecha de prescripción del médico caduca al mes, ¿sí? O sea, un mes y se termina. La identificación del fármaco. Dice, según la ley de prescripción por nombre genérico del año 2002, el médico debe identificar al fármaco con el nombre común internacional o nombre genérico de la droga. En aquel momento podía incluir sugerencia de una marca comercial. A partir de la pandemia eso se suspendió, solamente el nombre genérico. Normalmente la obra social, que es la que dirige más todo lo que tenga que ver, es PAMI, porque es la obra social más grande del país. Y PAMI fue la que empezó a implementar, digamos, que solamente el nombre, la receta digital, porque siempre tenía que ser por puño y letra del médico, pero ahora se autorizó, digamos, a la receta digital también. Entonces las otras obras sociales se van acomodando también a lo que PAMI empieza. Bueno, la cantidad del fármaco a dispensar. Aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, cuando no figura se considera que es la cantidad mínima o presentación más pequeña. Por ejemplo, si yo les digo Lotrial, ¿sí? Enalapril. El enalapril viene por 5 miligramos, por 10 miligramos, por 20 miligramos. ¿Sí? O sea, ¿cuál? Si no me dice nada, voy por el más chico, el 5. También vienen por 30 comprimidos, por 60 comprimidos, por 100 comprimidos. Si no me dice nada, voy por el más chico, 30 comprimidos. ¿Se entiende? Siempre lo más pequeño.
Si aclara, sí, si dice 20 miligramos comprimido por 100, es el más grande. Explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar y de administrar, así como del tiempo que debe durar el tratamiento. Esto sería no en la receta, sino en las indicaciones que se va a llevar el paciente. Esto suele hacerse en otra hoja firmada y sellada que acompaña a la receta que se utilizará en la farmacia. Por eso es la indicación para el paciente. Vamos a ver entonces esta receta. En este caso, fíjense, figura el nombre y apellido del afiliado. Tenemos la compañía, la obra social, que es OMINT. Tenemos el número, ahí ya está identificado, ¿sí? Si no tiene obra social, sería el número de documento. Está el nombre comercial, está el principio activo. Hoy la ley nos exigiría que está al revés. Primero amoxicilina y entre paréntesis el amoxidal, que es la marca comercial. Está la cantidad, 500 miligramos comprimidos por 16. Está la dosis, 500 miligramos y el comprimido por 16. Y está la cantidad de envases. O sea que todo lo que me pide la receta está. Está identificado el lugar, el OMIN, ¿sí? Ahí está abajo los datos. Supuestamente, hagan de cuenta que esto está firmado y sellado, está la firma y sello y fecha. ¿Sí? O sea que estaría todos los datos. Este RP que ustedes ven acá en la receta viene del latín recipe, que ¿qué quiere decir? Entréguese. ¿Sí? Es la orden que el médico le da al farmacéutico. Entréguese a fulana de tal cosa. ¿Sí? La receta médica ideal consta de dos partes, el cuerpo de la receta que está destinado al farmacéutico y el volante o la indicación de la receta, que detalla las instrucciones pertinentes del uso del fármaco. Esto va destinado al paciente. Puesto que normalmente son desconocidas para el paciente, no deben usarse abreviaturas especiales, ¿sí? O sea que las abreviaturas, por ejemplo, COMP, ¿sí? De comprimido, inyectable, AMP, de ampolla, eso va en la receta, ¿sí? Pero no en este volante o indicación porque el paciente no lo va a entender. Si ustedes prestan atención también, en la receta el médico hace más fea letra y en la indicación de trata pone un poquito más de empeño en poner una mejor letra. ¿Sí? En algunos casos se lee, en otras igual no se lee. Bueno, acá está el problema, que legalmente los médicos están obligados a escribir de una manera que sea legible, ¿sí? O sea, legalmente están obligados. O sea, si se comete un error por una mala escritura, no sería error del farmacéutico, sino que es error del médico. Pero por eso le decía, con el tiempo, cuando ustedes tienen la farmacia y siempre viene la receta del doctor López, yo ya sé cómo escribe el doctor López, ya sé el grupo de medicamentos que el doctor López maneja, ¿sí? Entonces puedo diferenciar fácilmente amoxicilina, supónganse de cefalexina, ¿sí? Va a haber una diferencia. Para algunos medicamentos como los psicofármacos, la receta médica debe realizarse por duplicado, ¿sí? Es el duplicado que se archiva. Las recetas médicas tienen validez solo por un tiempo determinado, después del cual el paciente deberá obtener una nueva. No hay en ningún lugar estipulado, ¿sí? Pero las obras sociales te reconocen un mes, así que se toma en general como un mes del tiempo. Fecha del médico, un mes. ¿Sí? Si no se entiende la letra, nuestra obligación, por ejemplo, acá Sabrina dice que si podemos dar mal un medicamento, si no se entiende la letra, no se puede entregar el medicamento, ¿sí? Eso es lo que dice nuestra buena praxis, es comunicarnos con el médico o con la secretaria y preguntar para tal paciente qué recetó, si no se llega a entender. A veces el paciente sabe porque es un medicamento que usa siempre, ¿sí? Pero muchas veces, digamos, si no se puede leer, no se entrega la medicación. Las recetas médicas entonces tienen validez de un año. Aparte de la información que conste en la receta médica, debe indicarle al paciente el motivo y qué se espera conseguir con lo mismo. Esto es algo que muy pocas veces se ve, ¿sí? Uno le pregunta, ¿para qué le dio esto? Ah, no sé, me dio el médico, ¿sí? O no le dijo el médico o, o esa persona no le prestó atención, que es otra posibilidad, ¿sí? Entonces salió de ahí, salió mareada, no sabe qué le dijo. También
explicarles bien al médico como si fuera, explicarle al paciente como si fuera un niño, ¿sí? Y explicarle cómo se administra también, cómo debe usarlo. La importancia del cumplimiento de las indicaciones, sobre todo el tema de los antibióticos, explicarle las reacciones adversas. Mire, usted va a empezar a tomarle enalapril. Si le aparece tos seca, ¿sí? Comuníquese con el médico. Si no cede en 2-3 días la tos seca, comuníquese con el médico para que le cambie la medicación. Eso sería una reacción adversa. Y las interacciones. Bueno, cuando toma este medicamento, no tome este otro, no coma esto. ¿Sí? Lo que vimos en la clase. Estas cuestiones, que debería ser algo habitual en la charla del médico-paciente, muchas veces no se da. Problemas, ¿sí? Relacionados con los medicamentos. Primero, la polifarmacia. ¿Qué quiere decir? Los pacientes están consumiendo un promedio de 6 medicamentos, ¿sí? Sobre todo los pacientes adultos. Así que esa polifarmacia, imagínense los efectos adversos de cada una de esas medicaciones, también van a ir acumulándose. El uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico. Supónganse que me están tratando a mí, supónganse por un antibiótico, pero yo estoy tomando pastillas anticonceptivas. Y el uso de antibióticos durante un tiempo prolongado quita efectividad a la pastilla anticonceptiva. Sin embargo, muy pocos médicos aclaran esto, ¿sí? El uso de fármacos innecesariamente costosos. O sea que a veces creen que porque sale caro el medicamento es mejor. No, no tiene absolutamente nada que ver, porque la efectividad que tenga tiene que ver con que ese medicamento ataque a mi problema, no el costo, ¿sí? Yo puedo usar un polivitamínico súper caro, pero voy a seguir siendo asmática, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El uso inapropiado de antibióticos, ¿sí? Usar antibióticos cuando no corresponde. Si no hay una placa bacteriana en la garganta, no es una infección bacteriana, ¿sí? A lo mejor tomé mucho hielo, dormí con la boca abierta, el ventilador resecó mi garganta y eso queda una garganta roja. Para la garganta roja, ibuprofeno, ¿sí? La automedicación irracional. La gente toma cualquier cosa por cualquier cosa, ¿sí? Mi vecina le hizo bien tal cosa. Y últimamente también se está viendo mucho que están usando medicación para diabetes para adelgazar, ¿sí? Y eso está mal también, ¿sí? No es el uso apropiado que se le tiene que dar. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos, cuando veamos diabetes vamos a ver, algunos medicamentos que sobreexigen a la glándula del páncreas, eh, cuando en este caso no sería necesario. Vamos a ver esta receta. Se encuentran muy pocas recetas en internet justamente porque son informaciones privadas, ¿sí? Esto desde muchos años atrás, así que ya no importa. Pero es como es información privada, no se puede asociar un diagnóstico con la persona. Pero en este caso es para estudiar, así que vamos a hacer caso omiso. Bueno, fíjense, viendo así como está, ¿es una receta o una indicación? ¿Tiene todo lo que tiene que tener la receta? ¿Hay algo que llame la atención? Para hacer receta, ¿qué tenía que tener? Tenía que decir qué medicamento, en qué dosis y la cantidad, ¿sí? En una indicación que había. Decía cómo debía tomar el paciente, ¿sí? Porque estaba más dirigido al paciente. Si yo miro así, a primera vista, tengo 500 miligramos, 1 por día durante 7 días, ¿sí? Tengo la indicación. Tengo el medicamento, tengo la dosis, tengo por cuánto tiempo tiene que tomar. A primera vista, esto es una receta, ¿sí? Tiene todo lo que tiene que tener la receta, hasta el nombre de la persona, podríamos agregarle el DNI, pero está el nombre, ¿sí? Está los datos del médico, está la matrícula, están los datos del lugar, ¿sí? Está la fecha, 15 de septiembre, mi cumpleaños. Estaría todo, ¿sí? Faltaría el diagnóstico, pero no está dentro de lo que es obligatorio. Bien, ¿sí? Algo que llame la atención, si esta receta llega, ¿ustedes le venderían? Supónganse que tuviera con una fecha actual. ¿Le venderían? ¿Sí o no?
¿Nadie se anima? Espero que no. ¿Por qué? Fíjense de dónde es. Salvador Providencia. No es de acá, ¿sí? No es de este país. Así que no se debería expender, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Yo recalco mucho porque son los errores que después la obra social rechaza y al ser dinero que se pierde, la farmacia puede tomar la decisión de sacarle el sueldo a ustedes, ¿sí? Entonces, por no hacer bien el trabajo. Entonces siempre les recalco esto. Vamos a ver este otro. ¿Qué tipo de receta es? Ya en el título arriba le dice qué tipo de receta es. Una receta magistral, ¿sí? ¿Tiene todos los datos? Falta el nombre del paciente, pero tiene cómo tiene que preparar, porque dice con agua destilada, óxido de zinc, ¿sí? Dice la cantidad, la concentración, está el lugar, Vicente López, verano del 2013, ¿sí? Están los datos del médico, están los datos del lugar, los consultorios. ¿Le podría vender? No, ¿sí? Porque es de Vicente López, Buenos Aires. Acá no sirve, ¿sí? Pero esto es una receta magistral. O sea que el farmacéutico va a preparar esa pasta al agua como le está pidiendo el médico ahí, ¿sí? Cuando ustedes ven CSP, cantidad suficiente para. O sea, ¿qué quiere decir? Se pone la calamina y después se agrega el óxido de zinc y la glicerina hasta formar 50 gramos, ¿sí? O más, dice ahí. Le deja abierto por si se pasa. Pero eso es lo que significa, cantidad suficiente para. ¿Es una receta esto? A ver, vamos a ver la letra primero. A ver, ¿qué le entienden a la letra? Siempre en la letra tienen que buscar palabras que me sirvan para entender si es una receta o no. Fíjense, lo primero que yo puedo leer ahí, dejo constancia. ¿Es una receta? No, es una constancia. Y muchas veces ustedes van a ver que la persona lleva varios papelitos. No sé cuál es la receta, dice. Varias son las recetas, digamos, que lleva papelitos que lleva el paciente, entonces ustedes pueden ver fácilmente, esto es un pedido de análisis, esto es una consulta, esto es una constancia, ¿sí? Esta es la indicación para usted, ¿sí? Eso es lo que hay que aprender a ver. ¿Qué es? Para no quedarme loca con lo que dice acá, tratando de descifrar lo que dice, cuando no me corresponde. De todas formas, dice acá, dejó constancia que el señor Gerardo Vergara presenta queratoconjuntivitis aguda en ambos ojos, por lo cual sugiero no concurrir a tareas laborales por espacio de 8 días a partir de la fecha. O sea, bueno, entonces fíjense esto, una constancia, o sea que ya no me interesa para la farmacia, ¿sí? A lo mejor le van a decir qué dice, ¿sí? De última. Pero eso ya es un servicio, ¿sí? Que les llama la atención de dónde es. Siempre fíjense de dónde es. ¿Está? ¿Es una receta o una indicación? ¿Qué creen ustedes? Me dice cantidades, por lo tanto es receta. ¿Sí? Una caja, una caja, una caja. Me dice dosis, 500 miligramos. ¿Sí? ¿Qué le falta? Faltarían los datos del paciente, por ejemplo. ¿Sí? Pero en los hospitales muchas veces no le ponen nombre. ¿Sí? Esto es un hospital, muchas veces no le ponen el nombre del paciente, simplemente las cosas que le tienen que dar. El resto estaría, ¿sí? Están todos los datos. Yo le puedo agregar, de última, el nombre del paciente. Si corrigiéramos esos datos, ¿se puede dispensar? No. ¿Por qué? Porque es de Ciudad del Este, Paraguay. ¿Sí? En época de pandemia y normalmente acá tenemos muchísimas pacientes paraguayos que vienen a buscar medicación en la Argentina. Hay muchos pacientes con tratamiento de HIV y con tratamiento de cáncer en el hospital que son paraguayos y que se atienden acá. Así que durante la pandemia también hubo todo un conflicto. Primero se les mandaba la medicación y después se les dejaba pasar con ambulancia
a esos pacientes específicamente. Siempre había quejas de que había gente que circulaba por el puente, que demás, pero eran estos pacientes y que tienen como una autorización especial. ¿Por qué? Porque ya iniciaron el tratamiento y no se los puede abandonar, ¿sí? Sería abandono de persona. Así que esos casos siguieron ocurriendo acá en Misiones. Si reciben esta receta en la farmacia, ¿qué harían? ¿Qué les parece que puede ser? Es una receta. Ahí dice Castro Lucio o Julio, el DNI, barrio Noreste 3, Santo, no sé qué dice ahí, Lucía, parece Santa Lucía, una L, sí, Lucio, Lucía. Alplax 2 miligramos por 60, Alprazolam 2 por día, ¿sí? El diagnóstico y la fecha y los datos del médico. Está completa, ¿sí? ¿Le podríamos vender o no? Supónganse que la fecha sea de ahora. No, porque es de San Juan, ¿sí? Pero estarían los datos completos. Acá empezamos con este Panda Ezequiel, lo que me divertí tratando de descifrar la letra. Esto hay mucho, porque esto fue un juicio, ¿sí? Que se hizo contra la obra social por la cobertura. Y así que hay muchas recetas de este Panda Ezequiel en las redes. Bueno, tiene os de binario, el DNI, el número de los de binario, ¿sí? En la primera receta, empezamos por la izquierda de la pantalla, dice clonazepam. Entre paréntesis dice ribotril. Recuerden que la ley de prescripción por nombre genérico fue en el 2002. Estas son recetas del 2011. O sea que se tenía que recetar primero con el nombre genérico y entre paréntesis se podía sugerir una marca. ¿Sí? Por eso está primero clonazepam, ribotril 2 miligramos entre paréntesis. ¿Sí? 2 por 60, o sea quería 2 envases por 60. Después dice abajo losartán 50 más hidroclorotiazida, dice ahí. La marca Cosarex con doble A, Cosarex, ¿sí? En el de la derecha dice, eso es una receta, el resto está todo completo, ¿sí? O sea que tiene los datos del paciente, está completa. En la segunda, en la derecha de la pantalla dice, el paciente Ezequiel Panda presenta un tratamiento el 7-12 del 12. Cuando ya ustedes leen eso, es un certificado o es una historia clínica, ¿sí? Ya no tiene el formato de una receta. Por lo tanto, no necesito seguir leyendo lo que significa. ¿Sí? Eso agiliza mucho cuando ustedes aprenden a buscar palabras claves. ¿Sí? En este caso, es una historia, así que no me interesa. Vamos a la izquierda otra vez. Palabra clave, solicito. Si solicita algo, no es la farmacia, ¿sí? Debe ser alguna tomografía, alguna rayos X o lo que sea, ¿sí? No nos interesa a nosotros, no sirve. Vamos al de la derecha. Ahí sí estoy viendo la presentación típica de una receta, ¿sí? Espamoactil 40 entre paréntesis, si no entiendo arriba, bromuro de otileno, dice arriba. Ibuprofeno 600, Ibupirac 600 les pide. Esto sería una receta. Nuevamente está con todos los otros datos también. Seguimos con Ezequiel, pobrecito. Vamos al de la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Es una receta? Presenta mancha. Ano longitudinal interno. Fuera de foco.
de 3 milímetros. O sea que es una observación que el especialista está viendo. ¿Sí? Entonces eso es lo que le está dando, como un diagnóstico. Bien, no es nuestro. Vamos al de la derecha. Nuevamente tenemos, vieron que el médico siempre tiene el mismo formato, o sea que es fácil de encontrarlo. Levotiroxina 50 miligramos, ¿sí? T4 Montpellier, dice entre paréntesis. Sí estaría cumpliendo con todo lo demás. Pues yo no me tengo que quedar loco, ¿sí? Lo que tengo que hacer es buscar palabras claves. Acá ustedes saben que este médico siempre escribe entre paréntesis, ¿sí? Ahí ya saben, si aparecen los paréntesis, me está indicando algo. Este de otro médico. Tranquinal, Togrel, Alplax, ¿sí? Alplax y Tranquinal, los dos son de Alplazolam. Yo no le vendería esto, ¿sí? Por ejemplo. Tiene 100 comprimidos de Tranquinal más 60 comprimidos de el Alplax. Una locura, ¿sí? Esto yo podría decir se equivocó el médico, ¿sí? Tendría que comunicarme con el médico qué le quiso recetar. Ninguna persona va a tomar 160 comprimidos de Alplazolam en un mes. ¿Tá? Faltaría el nombre del paciente, está el diagnóstico, ¿sí? Pero faltaría lo otro. Esta es una típica receta de un internado, ¿sí? Internado en el hospital y que se manejan con farmacia hospitalaria. Ahí le van a figurar la cantidad de medicamentos que necesita, ¿sí? Esos son códigos internos de ellos y demás. Y después la farmacia le va a mandar el frasquito con la medicación que corresponda. Esto también es una receta, pero más de uso interno, no de uso en una farmacia comunitaria, ¿sí? Sería uso interno. El contexto de pandemia. Bueno, dice recetas electrónicas o digitales. Le decía que esto del contexto de pandemia fue lo que permitió que se pudiera, hacer recetas electrónicas que antes no permitían. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional. La diferencia es que el médico pone receta digital para que sepa que va a ir y va a ser impresa en cualquier papel, ¿sí? Pero dice receta digital, aclaran. Igual que cuando van a hacer una historia clínica, un pedido, dice digital para que sepan que después la familia imprime en donde sea, ¿sí? O manda por teléfono, pero que es provino del médico. Incluso los médicos tienen que tener su firma digital registrada, ¿sí? O sea que hay controles, digamos, nadie puede sentarse a escribir una receta. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional de conformidad con la ley de protección de los datos personales y demás. Muchos de los pacientes tenían su atención, ya no era clínica porque no había una revisión del paciente, pero por Zoom, ¿sí? Así que bueno, así yo te mostraba, vos te acercaba a la cámara, te decía los síntomas, que me dolía, que no, y demás. También trabajaron así los psicólogos y los psiquiatras. El tema es que se complicó muchísimo porque el encierro le generó a estos pacientes una mayor carga de ansiedad. Dice, toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúna los requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. O sea que va a ser vigente cualquier tipo de teleasistencia que se haga. Por eso el tema que se puede mandar a la farmacia por WhatsApp la receta, ¿sí? Te atienden y demás. Con respecto a PAMI, por ejemplo, PAMI el médico redacta la receta, queda en el sistema cargado, entonces la farmacia entra con el número de ese paciente y puede descargar la receta. Esto antes no se podía hacer. Dice el artículo 2, dice la presente ley es de aplicación para toda receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir,
Recuerden que odontólogos, ¿por qué ponen así? Porque dejan más abierto, porque sale la ley y supónganse que al mes le autorizan a los kinesiólogos y ahí los kinesiólogos no dicen kinesiólogos y los tienen problema. Entonces ya dejan más abierto para que cualquiera que después esté habilitado lo pueda hacer. Los medicamentos prescriptos en receta electrónica o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional. Servicios de farmacia, establecimiento de salud y establecimiento del sector de salud. ¿Qué quiere decir? No que de Corrientes puedo venir a Misiones, ¿sí? Sino dentro de Misiones, yo esa receta pueda ir a un hospital, pueda ir a un sanatorio, pueda ir a una clínica privada. Bueno, asimismo se aplica para toda la plataforma de teleasistencia en salud que se utilice en el país. O sea que no todas las obras sociales, por ejemplo, cuentan con una teleconferencia. Algunas tendrán sistemas ya armados propios, ¿sí? Por ejemplo, el Laboratorio Bayer se comunica con su sistema propio, no usa Zoom, pero el que no, utilizar Zoom o cualquiera que sea, streaming, cualquiera. Estas son las recetas ahora de PAMI, por ejemplo, ¿sí? En esta receta ustedes pueden ver ahí el apellido y nombre, el número del afiliado, ¿sí? El código de la farmacia. Esos son datos personales de la farmacia. Y ahí fíjense cómo recetan enalapril 10 miligramos, ¿sí? Comprimidos por 30, una cantidad. Proteínas, grasas y carbohidratos, que esto sería un Ensur, ¿sí? De vainilla por 400 gramos. Eso se ve porque el paciente está desnutrido. Y acá lo que se utiliza también es, en lugar de poner el diagnóstico en nombre, se ponen en códigos. Entonces, para el primer medicamento, el diagnóstico principal, tengo el 111, que deberá ser antihipertensión. Y para el segundo diagnóstico, el segundo medicamento que se receta, 134, que debe ser algún proceso de desnutrición o algo por el estilo. Ahora, el troquel que se le saca a las cajas, yo lo voy a pegar en el mismo orden que están recetados, ¿sí? O sea, en el troquel 1 va el medicamento 1, en el troquel 2 va el medicamento 2. Supónganse que en el troquel 1, en el medicamento 1 hay más de una caja, la segunda caja no la pongo en el troquel 2, la voy a poner en el troquel 3, ¿sí? En el primero y en el segundo tiene que haber uno de cada uno, ¿sí? Uno de la prescripción 1 y uno de la prescripción 2. ¿Por qué? Porque estos sistemas de recetas después van a pasar por lectores. Y los lectores toman los códigos de barra. Por eso en PAMI, por ejemplo, no se pone cinta, no se pone abrochadora, se pegan con plasticola, ¿sí? Para que nada en la superficie les pueda dañar la lectura, ¿sí? Por eso se colocan así los... Cada obra social, cuando autoriza una farmacia, le va a mandar los reglamentos. Por eso es importante que aquella persona que hace obras sociales esté conociendo los reglamentos de esa obra social, ¿sí? Todas tienen distintos. Medianamente todas se manejan igual, pero por ejemplo PAMI no te acepta cinta, no te acepta abrochadora, sí o sí tiene que ser plasticola, ¿sí? Y así, bueno, tienen distintas características cada uno que hay que cumplirlo, si no te debitan. Así son los informes, está mi mamá, por ejemplo, así son los informes que aparecen, ¿sí? RP1, los ACOR, 2 cajas en ese caso, RP2, el SOMIT para dormir, una caja. ¿Sí? Ahí arriba, fíjense, está el número de receta, está el nombre del médico, Flores Carmen. ¿Sí? Con esto uno lleva a la farmacia y la farmacia entra con esos datos y puede descargar. ¿Sí? O sea, el número de receta que tiene arriba le descarga. Bueno, ahí terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Pantallazo general de todo lo que tenga que ver con la parte del médico, la prescripción del médico. ¿Sí? Ahora les voy a mandar el trabajo práctico para que ustedes puedan ir viendo, ¿sí? Cuáles son sus dudas y demás. Yo ya les mando las leyes para que no tengan que buscar, ¿sí? Va a estar la primera ley, la segunda ley y voy a mandar las de Corrientes también, ¿sí? El trabajo práctico de Corrientes es distinto, recuerden, ¿sí? Tiene otra ley y tiene otro trabajo práctico porque no coinciden, digamos, las preguntas como para hacerlas. ¿Estamos? ¿Algo que les quedó más sueltito? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Que les aclare, mejor dicho? No es muy difícil, pero sí asusta un poquito porque siempre el tema de la letra de los médicos,
uno ya va como predispuesto a no entender, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que en muchos casos no nos importa a nosotros, ¿sí? A lo mejor si mi preocupación es decirle al paciente lo que dice es otra cosa, ¿sí? Pero eso es un servicio, no es algo que se ajusta a lo que yo necesito aplicar en la farmacia. ¿Sí? Entonces busco palabras clave. Si dice solicito es un pedido. Si dice dejo constancia es una constancia, ¿sí? O sea, nada que tiene que ver con farmacia. Bueno, niñas, estamos entonces, bueno, lo miran, yo mando ahora el material y el video cuando esté les mando, ¿sí? Así que miran el material y cualquier duda que tengan, vayan viendo. Vayan viendo, ¿sí? Porque después viene la próxima clase, ya es la última, y la siguiente clase ya sería el examen, ¿sí? Después nos ponemos de acuerdo si van a querer venir a rendir al instituto o van a querer rendir por formulario, por internet. Yo les mando el formulario y ustedes contestan. A mí me da igual, ¿sí? Va a ser el mismo examen en los dos casos, pero depende de ustedes. Bueno, estamos entonces listo. Chau, chau entonces.